Vos, Laura, tranquila, estás en lo tuyo. Sí, ¿no? Como si no mañana. Che, acá atrás se me ve la pelada, me tenía que haber sentado del otro lado. Bueno, perfecto. Acá desde este lado, vamos. ¿Ya? Dale, gracias. Hola Lau, ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? ¿qué haces? Bien, ¿vos? Atrasado con el tránsito como siempre en esta ciudad. ¿Qué haces? Escúchame, ¿viste el mail que te reenvié? Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Bárbara, sí, todo bien. Ansiosa porque sí, vi el mail. Mirá, este tipo que me manda el mail es una persona que conocí, es amigo de amigos, pero yo también tengo vínculo con él. Y básicamente los tipos están primero nuevamente con la expectativa sobre el tema de qué va a pasar con Vaca Muerta. Conocen toda la historia de Vaca Muerta, de cuando lo anunció Cristina, con todo el tema, después no supieron nunca más nada, ahora aparece como de nuevo el tema, entonces ellos están tratando de saber, habida cuenta de que lo de la otra vez, no, gracias, que la otra vez ellos no volvieron a saber más nada y de hecho no hubo, salvo el tema de Chevron, explotación, quieren saber realmente qué pasa. Y a mí lo que se me ocurrió, y bueno, por eso te propuse que tomemos el café, es que en realidad nadie sabe demasiado lo que pasa, pero tampoco nadie mostró demasiado Vaca Muerta. Y esta idea de que Vaca Muerta está, como dice el Papa, en el fin del mundo y los recursos naturales de esta zona, y que se me ocurrió que nosotros podíamos hacer un documental. Es decir, el mail para contestarle a nuestro colega, en realidad lo que me despertó fue la idea de que quizás podríamos hacer un documental, y como es una cosa que mezcla, por un lado el tema de la producción, pero por el otro lado el tema ambiental, que es tu tema y es un tema que vos manejás perfectamente y además vos sos patagónica, nada, me gustaría que hagamos un documental sobre eso. A mí me encanta la idea, pero es complejo. Vos sabés que el fracking es un tema muy polémico, pero además tiene una multiplicidad de actores que deberíamos tocar. O sea, tenés conciencia de que estamos ante un proyecto que va a tener no solamente muchas voces en contra, sino también algunas voces a favor, porque bueno, obviamente que la productividad de una parte de la región donde está Vaca Muerta depende mucho y está muy ilusionada, digamos, con esa explotación. Ahora, está bien lo que me decís porque yo venía pensando que obviamente en lo ambiental, pero en realidad él me pregunta por el tema de qué va a pasar en términos de inversiones y el tema de producción y demás, y vos pasás por arriba de todo, y enseguida me planteás el tema del fracking. Bueno, claro, porque vos sabés además que hay comunidades mapuches que muy activas en la zona y que son las que más se oponen porque, bueno, obviamente tienen ahí su vida, su espacio, y bueno, y las explotaciones están incluso hoy comprando distintos campos que antes eran frutihortícolas. Vos sabés que ahí en la región, el Alto Valle de Río Negro, tenía manzanas, cítricos, bueno, había producción por todos lados y hoy los campos se alquilan porque, bueno, claramente si empieza, como parece que va a empezar, la explotación de Vaca Muerta y con ese sistema, con el fracking, no es petróleo tradicional, sabés que ese petróleo está muy abajo. En nuestro país está muchísimo más abajo que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, entonces la técnica también es más compleja y más costosa. O sea, digamos, tiene como muchas aristas y lo que te digo, deberíamos visitar a las comunidades. En un punto me entusiasma más porque, es decir, yo lo que creo es que hay que ir ahí. Mirá, hace unos años un amigo me contó que se había ido de vacaciones con la esposa y que había hecho la ruta del petróleo.
nada, se subió una 4x4 e hizo la ruta del petróleo. Y cuando empecé a pensar en esto y proponértelo, y que te lo iba a proponer, me acordé de ese amigo que lo había pasado, que encontró una cosa, por ejemplo, cuando él me describió Vaca Muerta, me dijo, es una cosa única, parece una ciudad en medio del desierto, llena de máquinas, en medio de la nada. Y entonces yo dije, bueno, y se me ocurrió esto, que hagamos una road movie. O sea, agarrar una camioneta. Vos sabés lo que son las rutas patagónicas, ¿no? Son muchos Bueno, kilómetros, eso es lo que, bueno, hay que recorrerlos. Una road movie es una road movie, o sea, es justamente lo que te encontrás y ir a ver a los mapuches, hablar con los intendentes, hablar con los trabajadores, hablar con la gente de las empresas que esté ahí, ver si nos podemos meter en las plantas y después, además, mostrar el lugar, porque Vaca Muerta, además, lo que tengo entendido es que Vaca Muerta se llama como la explotación. Claro, Vaca Muerta es la explotación, la ciudad es Añelo. Añelo. La ciudad, digamos. ¿Y está cerca de Neuquén? La población. Está cerca de Neuquén y en general la gente se queda en Neuquén porque, bueno, no tiene infraestructura todavía Añelo para poder alojar a todas las personas que van a las explotaciones. Pero bueno, dale, me gusta la idea. Ahora, ya tenemos que empezar a producir. Sí, nosotros tendríamos como yo lo que pienso un poco es, a partir de lo que, y de esto que vos me decís, agregando el tema del fracking, todo el tema ambiental, bueno, naturalmente el tema de los indígenas o los mapuches o como sean los pobladores, que es como que hay dos planos. Un plano es lo productivo, porque en realidad mi amigo lo que dice en una parte del mail, si bien está escrito en francés, pero más o menos yo entiendo lo que quiere decir, es como que ahora ustedes se van a salvar ahora los argentinos. Tienen la segunda reserva de un combustible que viene prácticamente casi a reemplazar al petróleo, lo tienen ahí ustedes. Entonces es como que nada, volvemos a la época de la colonia con la plata de Bolivia. O sea, sí, bueno, eso es relativo. La segunda parte es del gas natural, digamos, que es el shale ¿Cómo? gas. Es del gas la segunda reserva. Del petróleo es la cuarta y del gas Del es la gas, segunda. claro, tenés razón. Pero bueno, Del gas. igualmente, más allá de eso, me parece que está buenísimo que veamos todas las aristas, veamos y démosle mucha importancia a la cuestión ambiental, porque, bueno, vos sabés que el fracking, que se llama fractura hidráulica, porque precisamente lo que hace es hacer explosiones en la tierra, también puede cambiar los ecosistemas para siempre. Así que, pero bueno, dale, hagámoslo y pongámonos a producir, ya. Y tendríamos que hacer eso, o sea, contactar a gente del lugar. Yo creo que, bueno, no tenemos muchos recursos, nos tenemos a nosotros que sabemos del tema. Tenemos que conseguir las cámaras, yo creo que todo eso lo podemos conseguir y después, bueno, ver cómo nos financiamos un poco el viaje para que realmente hagamos un trabajo independiente, que no dependa de nadie y podamos contar lo que querramos. Dale, yo me pongo a buscar los entrevistados, los posibles, y a producir las cosas allá. Más o menos, ¿en qué momento? ¿Cuánto pensás? ¿Un mes, 2 meses? A ¿Cuánto mí me gustaría que primero, no podemos ir en el invierno, pero tampoco creo que el verano no tiene nada divertido. Y además, no sé, ya en la parte lo que más me gusta, que es del documental, pienso en a mí el sur me parece épico, porque en realidad es el desierto. Y yo me acuerdo que fui a Comodoro hace muchos años y que yo veía los lugares donde almacenan el petróleo y demás. Y yo pensaba, estos tipos que vinieron acá hace 50 años, a esto que es un desierto, que no hay nada, tengo siempre esa imagen. Entonces, me gustaría que estéticamente se viera como reflejado eso. Y que, por ejemplo, esté Esos nublado. paisajes. Bueno, yo creo que entonces un par de meses, pongámonos como deadline un par de meses. Antes para de que poder empiece salir. el invierno. Sí, dale. Mayo, junio. Dale. O sea, a partir de abril. Después de Semana Santa. Ya estamos metiendo mucho dato. Sí, ya está, por eso yo no quería. Bueno, pero
Guadañi es uno de esos tipos fuera de serie. Esos tipos que salen de vez en cuando y que uno piensa quiénes van a ser los otros, ¿no? Porque Sí, las me parece cosas- que dejó muy claro todo lo que es la cuestión productivista, pero bueno, también pone primero una ventana de tiempo, que es lo que hablamos siempre, y a la vez, obviamente que el tema ambiental para él es central. O sea que a mí me parece igual que hasta acá tenemos todas voces como políticamente correctas, que nos falta un poco el tema, los afectados, nos falta escuchar a los afectados, que es la gente que vive en el lugar, ¿no? Bueno, mira, de lo que nosotros hicimos tenemos una variedad, porque primero el intendente Añelo podría ser del lado en el medio, porque es institucional, pero el tipo hace un planteo interesante sobre si eso va a ser, él dice en una parte, si eso va a ser un campamento petrolero o si en realidad va a ser una ciudad petrolera y después se desarrolla, lo vas a ver. Y después, bueno, estuvimos con los tipos que son los arrendatarios, que se quejan y putean a YPF todo el tiempo. Estuvimos con, fuimos a la discoteca. Así que, y lo digo y no riéndome, porque uno de los problemas muy graves que aparece, naturalmente, es el tema de la droga, y todo eso está. Y en cuanto a lo que hace al tema de lo que vos decís, bueno, estuvimos yo le digo Nehuen, porque estuvimos con uno de los caciques mapuche. Además el tipo tiene toda una historia, pero yo creo que él te conoce a vos. Tiene toda una historia de una lucha por un lugar que contaminaba, una formación que contaminaba, y ellos lograron cerrarla. Así que, la entrevista con el mapuche además es muy interesante porque pasó todo como una tarde que se fue haciendo de noche y en el medio nos comimos un chivito. Bueno, estaría buenísimo. Yo creo que ellos tienen que tener un rol central en nuestro documental porque, bueno, es una de las voces más afectadas y además incluso es de los que más han detenido los proyectos o protoproyectos y exploraciones ahí en Vaca Muerta. Sí, los mapuches sí. También los trabajadores, hay entrevistas con los trabajadores. Corte. Hagámosla más fácil. Claro, ahí quedó. Tirale el dato. Retomamos la. No corten la. ¿Cortaste? No. Retomá la pregunta anterior y decirle. Ella dijo los afectados, quiero hablar con los. Vos decirle, tenemos a la gente del lugar y tenemos a los mapuches. Dame una versión cortita, al pie. Dale, cuando quieras. Bueno, mirá, tenemos al intendente, tenemos a los tipos que son los arrendatarios de la tierra, que es un tema muy interesante. Tenemos a los trabajadores, estuvimos con los tipos en la planta y estuvimos charlando largo con ellos, y además también tenemos a los mapuches, tenemos al cacique Nehuen, que además es alguien que te conoce a vos, y ellos hicieron una lucha bastante dura y lograron parar algunas formaciones. Los tenemos. Perfecto. Estuvo buenísimo. Quedó mucho mejor.
espere. Minuto paralítico. Acción, vamos. Bueno, igual hay que ver qué dice Greenberg de todo esto. Bueno, Miguel es un ecologista, un experto, me parece que es fundamental su punto de vista. Corte. Ella se tapa, ¿no? ¿Con él? Sí, tiene que por una cuestión de posición, de cómo quedaron. Ella, yo tenés la que ir tapo un a poquito ella. más adelante para que te veamos desde ahí. Dura medio segundo esto. No te apures vos. Ok. Lo que pasa es que si no queda como la escalera, queda como muy corta. Ah, que yo no me apure para caminar. Claro, haciendo camines Bueno, tan caminar rápido. más. ¿Lo podrás contestar hasta acá? Sí. Sí, sí, hasta ahí duro. Esperen que yo les marco. Anda. Bravo, camina 2. Esperen. Vamos. Dale. Acción. La verdad que igual hay que esperar a ver qué dice Greenberg de todo esto. Sí, bueno, Miguel es un experto, un ecologista y es fundamental su punto de vista, creo yo. Corte. ¿Cómo estuvo? Nuestra parte de la respuesta, cruzo por acá. Suben. Ah, se me está. Ya me lo suponía. Claro. ¿Podemos hacer una más? ¿Para que estés antes? Sí. Bueno, una más. Nunca te di la orden a vos, abajo, tranquilo. Vamos. Anda. Bueno, vamos por la 3. Escalera 3. Esperen. No te apures. Vamos, acción. Bueno, igual también hay que esperar a ver qué dice Greenberg de todo esto. Bueno, Miguel es un experto, un ecologista, así que yo creo que su punto de vista va a ser muy enriquecedor. Fuerte. Y, bueno, sí, míralo. A ver. Había 3 hace veces unos lo años dije una distinto. pareja, García Satur y hicieron un éxito rodando arriba. Lo que pasa es que ya estoy un poco... Yo podría ser el padre podría tener una relación incestuosa con... ¿De García Satur? No, sí, claro. No. Ahora no, pero del García Satur de ese momento... De tener una relación así medio como que me gustaba la hija de Satur. La hija de la novia. Sí. Bueno, pero está bien. La novia del hijo. Creo que estamos, ¿no? Sí, terminó justo. ¿Ya está? ¿Se finí? Dame un segundo. Para esta cámara. Chequeo esto. Se finí. Finí.
Acción. Ahí le estaba poniendo un mensaje a la gente con la que estuvimos. Mirá, a mí lo que me parece es que el intendente Díaz es un intendente bien intencionado. A veces me costaba poner sus palabras, que la hicimos adentro de un hotel y salir a la calle en un hotel cercano a Añelo y después hacer los pocos kilómetros que hay hasta Añelo, porque Añelo es lo que sería un caserío. Yo creo que no hay ninguna calle empedrada. Y eso es raro, ¿no? Porque ya incluso hay algunas inversiones en Vaca Muerta y me parece que él plantea justo el punto, ¿no? Esto de ¿va a ser un campamento o va a ser una ciudad petrolera? O sea, ¿realmente va a haber más pozos petroleros que casas o va a haber más casas que pozos petroleros? Bueno, pero es empezar de cero porque la infraestructura no existe. Y me parece que ni siquiera la infraestructura de la provincia, ni siquiera el ámbito de la provincia es suficiente para dotar a Añelo y a esa zona de la infraestructura que demandaría una producción a gran escala del shale gas. Entonces, me parece que nada, que es un problema realmente nacional. Y este hombre, bueno, es un hombre bien intencionado y a veces estás hablando con él y salís a la calle y te encontrás con la realidad que es un caserío. La intendencia está en una prefabricada de madera. Bueno, y además tengamos en cuenta que en la Argentina, cuando se descubrió el petróleo, que se descubre en Comodoro Rivadavia, también en la Patagonia, bueno, cómo derivó todo el desarrollo de Comodoro, que bueno, la verdad es que muchos, incluso investigadores, hablan de un mal desarrollo. Las últimas inundaciones lo demuestran a la hora de hablar de una ciudad que creció despareja con precios de petróleo, porque bueno, digamos, también todo tiene que ver con el nivel de vida y después al final cómo afecta a las personas que viven ahí. Primero tiene que empezar, o sea, tienen que llegar las inversiones, tienen que perforar. Ellos, no te olvides que ya han vivido como una primera desilusión, porque eso se había transformado en nada, en una autopista. La gente vivía, llegaba a trabajar cuando fue en la era de Kirchner, la primera presentación sobre Vaca Muerta, y después todo eso se cayó. Y ahora tienen la expectativa de una nueva etapa más sólida que tiene que ver con la llegada de inversiones. Entonces, primero, el tema de si eso va a pasar. Y segundo, viene lo que vos planteás. Es Claro, decir, bueno. y si pasa y llegan las inversiones, ¿de qué manera lo que él dice, convertir esto en una ciudad petrolera? Sí, él soñará con Kuwait. Sí. Bueno, yo tal vez no... Espera un poquito. Sí. Ahora lo decís. Acomodate, Laura, un poquito más como para mirar la referencia de la pantalla cada tanto. Como Ok. hace Oscar, ves que está como... Ok. Mira para allá y lo mira él. Ok, Eso está bueno porque así te vemos de las dos cámaras. ok, No perfecto. te quería interrumpir, pero ahora podés retomar lo que Es lo último y nada más, ya Dale, no... Seguimos grabando igual, vamos. Sí, no, yo no lo tomaría, o sea, tal vez no lo diría como 1 y 2. A mí me parece que el desarrollo sustentable se discute desde el momento cero, porque solamente de ese modo se puede llegar a conseguir un crecimiento racional y además con el cuidado del ambiente, que realmente hoy el fracking es muy polémico y bueno, y ya hablaremos después en otras entrevistas donde queda más claro. Yo siempre pensé una cosa, lo hemos hablado desde cuando empezó este documental, y yo te contaba lo del tema de Centroamérica y lo del tema del banano, y cuando llegaron la United Fruit y la Railroad Company y demás. A mí me hace, cuando veo esto, me hace pensar mucho en esa parte de la historia, donde muy bien contada además, dramáticamente contada, donde además esos pueblos
se convirtieron en pueblos que tenían que ver con la producción, y cuando la producción se terminó, se fueron los capitales y no quedó nada, absolutamente nada. Es más, hasta los ferrocarriles eran ferrocarriles que no comunicaban ciudades, sino que comunicaban plantaciones con plantaciones. Y me parece que esa parte de la historia está presente de siempre, y es el tema donde el Estado tiene, por eso digo, es más que el intendente, es el Estado el que tiene que pensar en esa planificación, el Estado Nacional. Cortamos, muy bien, muy bien. Momento, denme un segundito. Bueno, acción. Bueno, buena entrevista, ¿no? Impresionante. Muy buena, muy completa. Yo creo que deberíamos, o sea, no podemos dejar de incluir la parte donde habla de la ventana de desarrollo que tenemos, donde explica bien la cuestión del Acuerdo de París y cómo la Argentina podría cumplir los compromisos con los que, digamos, se comprometió precisamente ante la comunidad internacional. Y bueno, y a la vez también hablar de que, según su visión, explotar Vaca Muerta beneficiaría a la Argentina en el corto plazo en términos de poder autoabastecerse. Habla él que el autoabastecimiento siempre es mejor que comprar, importar y a la vez seguir importando gases que siguen siendo también contaminantes. Pero me parece que él plantea muy bien y plantea también la cuestión de desarrollo sustentable, porque fíjate que compara con Brasil y compara cómo las provincias están usando las regalías que cobran. Esa parte me pareció... Exacto, y por la explotación de los hidrocarburos, y sin embargo, cómo esas provincias siguen siendo y dependiendo, por ejemplo, increíblemente del empleo público. Claro, porque él no lo dice esa palabra, pero la impresión que me dio es que las provincias pasan las regalías a gasto corriente. Y entonces él hace la comparación con los países donde eso lo usaron como inversión. Y básicamente él habla del tema de la educación. Es un tipo que tiene una visión... a mí me parece que me pareció importante cuando dijo que acá estaba, tengo entre lo que anotamos, que me sorprendió cuando dijo que el futuro de los países no son los recursos naturales. Eso Sí, a mí me parece que es muy interesante en general la entrevista y que deberíamos dejarle por lo menos esos tramos. Y bueno, una vez que la gente pueda escuchar todos los argumentos que él da, pueda sacar sus conclusiones. Sí, y me parece que... ¿A vos pensás que él nos contesta la pregunta que se hace el documental? O sea, eso está ahí, nos va a salvar como país en términos económicos y demás. Y no, lo deja abierto, me parece. Sigue dejándolo abierto, pero siempre haciendo la salvaguarda de que existe una ventana de tiempo y si ese tiempo se pierde, ya no es que no nos va a salvar, no va a ser rentable para nadie. Bueno, él dice que estamos ya atrasados. Exacto. Bueno, pero mejor que lo diga él a que lo digamos nosotros. Muy bien, muy bien. Acordate de cada Sí, mirar para lo hago, pero lo que Está pasa es que bueno. me queda como medio... Está bien, Me siento como... Bueno, lo pasamos muy bien. Eso es nos comimos un chivito y hablamos. Me quedé con la sensación de gente con convicciones, pero también con pragmatismo. Porque yo traté de llevarlo al punto
de mayor fricción, y en ese punto de mayor fricción, él dice, él termina admitiendo que en realidad lo que quieren es formar parte de la discusión de la extracción de petróleo. No, que empieza diciendo el petróleo es la sangre de la tierra, entonces, y él termina diciendo, bueno, nosotros queremos formar parte de la discusión. Sí, bueno, pero ahí a mí me parece que el problema radica principalmente en lo que pasa en general con las actividades extractivas en Argentina, que tiene que ver con que la gente termina obteniendo, si vos querés, un lugar en la mesa de discusión después de que se generan reacciones a, por ejemplo, el emplazamiento de un pozo para explorar o para explotar. Entonces, la convocatoria llega como un poco tarde, ¿no? Porque en vez de las autoridades convocar a los pobladores, acercarse a ellos, empezar a acordar una política, sea cual fuere, y explicar los beneficios, si es que los hubiera realmente, la gente es la última que se entera. De hecho, él mismo cuenta cómo tenían que aprovechar a la noche, porque en la noche Sí, las empresas aprovechaban para hacer sus instalaciones. Digo, eso es muy cruel. Vos pensás que es gente que vive de la tierra, es gente que vive ahí hace miles de años, obviamente que no tiene la propiedad de la tierra, porque cuando la gente originaria vive en un lugar, no tiene títulos ni propiedades, digamos, eso es una creación del hombre moderno, pero ellos no la tienen. Ahora, cuando la quieren reivindicar, empieza que están contra el desarrollo. No, no necesariamente es estar contra el desarrollo. Significa pelear por su derecho, el que tienen el derecho a la tierra y el derecho, además, a los alimentos que obtienen de esa tierra. Y cuando vos ponés, obviamente, una explotación de fracking, bueno, claramente el ecosistema cambia un poco. Yo entiendo todo eso. Me parece que él es honesto y creo que, naturalmente, las cosas que plantean tienen razón. Ahora, yo pienso, si yo soy un inversor y tengo un mapuche que dice en una entrevista, el petróleo es la sangre de la tierra y la tierra es Dios para ellos, que no es Dios, pero digamos, es la madre, entonces yo no puedo extraer el petróleo, yo sé que voy a ir a un lugar donde los tipos que están instalados en el lugar no me van a dejar trabajar. Entonces, a mí me parece que esa parte es atendible, pero cuando digo que son pragmáticos es que quien pueda ver nuestro documental también va a ver la parte en la que él dice, bueno, nosotros entendemos que el resto de los hermanos también necesitan del petróleo porque el mundo tiene que moverse y demás, nosotros queremos que nos convoquen a esa mesa. Bueno, en pero lo que vos entonces ahí decís, tenés... yo te doy la razón. En lo que pienso de alguien que tiene que invertir, porque sin inversión no hay ni siquiera discusión de vaca muerta, es saber que estos tipos no es que tienen una posición inflexible a ultranza y que si fuera otra época agarrarían la lanza. Bueno, ahora no agarran la lanza, pero de hecho hicieron muchas acciones, entre otras, terminaron cerrando con su acción una de las plantas. Pero si yo soy un inversor y digo, esta gente es irreductible, ¿para qué voy a ir a invertir a ese lugar? Me voy a tener que agarrar con los nativos. No, me bueno, parece que él deja abierta la puerta. Bueno, entonces si él deja abierta la puerta, ¿por qué el inversor va y de sopetón le instala una planta de fracking y después conversa? Entonces no era tan inflexible. Porque el capital es así. Entonces el que tiene que jugar es el Estado. Es el capitalismo, es el mundo. O sea, el capitalista quiere renta. Va a ir y va a tratar de avanzar, algunos con mayor responsabilidad, otros con menos, unos más con mayor responsabilidad y otros más indiscriminados, pero es el mundo capitalista, donde el empresario quiere sacar la renta. Lo importante, otra vez, como cuando hablábamos del desarrollo de Agnello hace un rato, es el rol del Estado. El rol del Estado es el que tiene que regular y preservar que lo que vos decís, que el tipo no venga y se coma a los indios. Bueno, no, pero además
el tema central, y creo que también es central de nuestro documental, es que el ambientalismo e incluso el ecologismo no es que está en contra del desarrollo, está en contra de que el Estado permita el desarrollo a cualquier precio y en ese precio se cobra el ambiente. Entonces, esto también forma parte de esa discusión y de la que hablamos con los otros entrevistados. Cuando Guadagni... Si no después lo corto. Si no después lo corto. Voy a agregar una frase. Para mí estaba perfecta ahí. Bueno, y ahí déjalo. Estaba. No, lo que te iba a decir es que cuando Guadagni dice de las cláusulas secretas, en realidad... No, pero no digamos las cláusulas secretas, ni lo contamos. Él se refiere a... yo pensé, también fue esclarecedor, él dice que las cláusulas secretas son... De la entrevista de Greenberg, lo que... pasó por la luz. Ahora que se siente. Pero... Ahora sí, acción. De la entrevista de Greenberg lo que más me gustó, porque me parece que es parte de su genialidad, es decir, en realidad para Vaca Muerta ya estamos tarde. Ya llegamos tarde hasta la discusión. Obviamente, bueno, Miguel es un tipo muy especial, una persona que escribe y que hace muchos años es ecologista, trabajó para las Naciones Unidas, conoce el mundo. Y bueno, y la verdad es que me pareció muy interesante porque si bien no quiere como irse de la pregunta que nosotros le hacemos y quiere ser gentil y responderla, ya al decirnos que llegamos tarde me parece que está su postura marcada yo la directa. anoté en una parte y opino igual que vos. Él dice, me pareció terrible la frase porque dice, estamos llegando tarde a la era del petróleo, el petróleo ya pasó. Es que Dice aparte él, es real. Y él habla, y en Exacto. eso coincide con Guadagni cuando habla del tema de las energías renovables y demás. Lo que te tengo que confesar es que en algún momento tuve la sensación de esa Europa de posguerra, de no future, es decir, de como que no hay esperanza, salvo hacerse la huerta en el fondo de la casa, el mundo se va a terminar y mal. No, bueno, yo no creo que plantea eso, no creo que sea apocalíptico. Sí, lo que me parece que se plantea, y en este punto también es interesante que digamos que quede reflejado, es que, bueno, es qué forma de desarrollo, cuál es el desarrollo que va a elegir la Argentina de aquí a 30 o 40 años. ¿Vamos a elegir un futuro limpio, nuevo, o vamos a elegir el mismo modelo de desarrollo de hace 50 años? Bueno, me parece que en esa dicotomía es en donde se debate la explotación de Vaca Muerta y por eso también tiene tantos detractores, especialmente del lado del ambientalismo. Esa parte después usémosla al principio. Sí, dale. Porque está medio cortada, pero hay que... lo dice a lo largo, pero hay que cortarla como para editarla, armarla, sí. porque es lo que dice... Me parece nosotros bien. le preguntamos por Vaca Muerta y él dice, es imposible hablar de Vaca Muerta sin hablar de un sistema. Exacto. Y de hablar de un sistema es de lo que vos estás diciendo, que es, bueno, va a haber un desarrollo, una idea de desarrollo sustentable como país en general y bueno, y como además piensa que el petróleo ya pasó. Exacto, sí, me parece perfecto. Tengamos bien los tiempos para ver cómo lo editamos. Muy bien. Corte. Somos unos actores, te lo digo. Bueno, Esperá, que se acomoda Vicky. Dale, Oscar. de la entrevista de Pereira creo que hay... No, vemos la entrevista vamos a de ver la Pereira. entrevista de Vamos a ver la entrevista del pie. Ah, perdón. De nuevo. Dale, acción. Bueno, vamos a ver la entrevista de Pereira. Dale. Perfecto. Bien, y ahora volvemos de la entrevista de Pereira. Vamos. ¿Y qué te pareció? ¿Qué va? Bueno, digamos, lo que me parece más interesante es que claramente la problemática de los trabajadores es un tema, pero que también es un tema la incorporación de la tecnología para las nuevas explotaciones y además, bueno, obviamente
cuál va a ser el marco en el que los trabajadores del petróleo no solo van a trabajar, sino además se van a reinsertar en este nuevo mundo, ¿no? A mí me parece muy importante la parte que él dice, y siendo además que es un sindicalista peronista. No sé si viste que se ve en una parte, que tiene, Sí. si bien él es senador, no sé por qué, creo que por el partido neuquino, él hace una crítica aplastante sobre lo que pasó en la era kirchnerista. En realidad, él distingue incluso a Néstor de Cristina y termina planteando la locura, el tema del vínculo con Venezuela y del vínculo con Irán como un tema fatal en función del tema de las inversiones. La gente de él, en Vaca Muerta, es la que dice, bueno, acá hacen falta 30.000 millones de dólares para esto. Es decir, es imposible sin inversión externa. A pesar de que una vez, ¿te acordás que en YPF nos dijeron que Sí. ellos iban a arreglar solos? Pero parece que el presidente no debe pensar igual, porque por eso se fue a Houston y a todos lados. Pero me parece que él como un hombre político, pone el eje también en un lugar muy importante, que es la credibilidad. Yo vuelvo con el tema de las inversiones, que es la credibilidad. Y habla de un país que también, todavía no se sabe, pero parece al menos distinto. Él dice, se cerró con los holdouts, hay un... eso sobre todo, se terminó con el tema de la deuda, que Argentina no podía, por lo tanto, ni tomar deuda, ni las empresas endeudarse para hacer inversiones en la Argentina, porque estábamos en default. Lo toma como un hecho auspicioso y lo pone en ese lugar. Me parece que esa parte está bien. En lo Sí, que digamos, es su evaluación. Igualmente, ellos también como gremialistas tienen una responsabilidad, especialmente frente a los trabajadores, a la hora de conservar los puestos de trabajo, porque bueno, la actividad petrolera no pasa sus mejores años en este momento y tampoco se conoce bien cuál va a ser el futuro, ¿no? Entonces, más allá de la coyuntura argentina puntual, también hay un escenario internacional que no debería dejar de observar, pero bueno, me parece igual interesante que pongamos la postura bien de Pereira, digamos, y el gremio, porque bueno, es parte fundamental de lo que es la explotación petrolera en toda la ruta del petróleo argentino, no solo en Vaca Muerta, sino también es una postura compartida, ¿no?, a lo largo de las cuencas de hidrocarburos que tenemos en el país. me gusta como sindicalista esa visión que tiene universal, y de un tipo formado. El análisis que él hace sobre el mercado internacional, y sobre el tema del autoabastecimiento que logra Estados Unidos a partir del fracking y cómo eso desencadena la guerra del petróleo, y es la explicación clarísima, para quien no está demasiado en tema, de por qué se da la baja del petróleo. Y también plantea un tema crítico. Él dice, claro, ¿para qué van a sacar petróleo si total les cuesta más barato importarlo? Ahora, les cuesta más barato importarlo, pero cuando importás no generás puestos de trabajo, las destilerías no trabajan, el consumo no se mueve, digamos, es una rueda que no se pone en marcha. Entonces sí, es cierto que es más barato comprar que extraerlo, pero también es cierto que la economía es una rueda. Y él también vuelve a poner el eje en ese lugar. Por eso me pareció una entrevista importante, más allá específicamente de lo de Vaca Muerta, si bien es casi una de las personas más identificadas con Vaca Muerta, sino para contar realmente lo que es la problemática de la extracción de los combustibles desde la visión de un tipo de la política. Muy bien. Corte, señores. Sí, eso